Hola Gunners, bienvenidos a Arcade Guns. Hace unas semanas hice un vídeo sobre un proyecto para crearte tu propia pistola de luz, que según el propietario es la pistola más rápida y con menos retraso de todas las que hay actualmente en el mercado, tan solo 4 milisegundos. Para los que no hayáis visto el vídeo y estéis interesados, os los dejo aquí arriba en recomendados para que le echéis un ojo. Pues este vídeo precisamente va de eso, de crearme mi propia pistola de luz y grabar el proceso para los que tengáis dudas, que veáis que no es tan difícil. Siempre y cuando hagamos una pistola básica, con su gatillo, sus dos botones de acción, como por ejemplo la propia pistola Eintracht. Pero antes de ponernos manos a la obra, quiero recomendaros el que le echéis un ojo a la Light Gunpedia, creada por el compañero Gustavo Lara del grupo Todd Light Gunners, donde podéis encontrar todo lo necesario para iniciaros en el sistema Gun4Air, con una completa lista de la compra de todos los componentes que nos van a hacer falta. También cómo montar el sistema de LEDs, el modding de algunas pistolas y configuraciones básicas para algunos de los juegos más complicados. También quiero aprovechar para recomendaros el artículo sobre Gun4Air hecho por el compañero Pegafum en la página sobre juegos arcade Insert More Coins, donde es colaborador. Y este mismo artículo también lo podéis encontrar en la página Arcade Forever, dos páginas imprescindibles si eres amante del juego retro y las máquinas recreativas. Pero antes de todo, quiero deciros que este vídeo lo hago con el ánimo de informaros, de que veáis si tenéis alguna duda de cómo soldar, de que sea una guía, pero no me queda más remedio que hacer un descargo de responsabilidad y no hacerme responsable si en algún momento por algo que no hagas bien, por algo que te equivoques, puedas estropear tu hardware, tu pistola, tu placa Arduino. Si lo haces bajo tu responsabilidad, esto lo hago con toda la buena fe del mundo, a mí me ha funcionado a la primera, pero siempre que nos metemos en cualquier tipo de manualidad o de faena, cabe la posibilidad de que algo salga mal y se pueda estropear. Así que bueno, bajo vuestra responsabilidad. Y ahora sí, ha llegado el momento de ponernos el mono de trabajo y crear nuestra propia pistola de luz. Así que vamos al vídeo. Lo primero, vamos a ver los materiales que vamos a usar para una pistola básica. Cuando digo básica me refiero pues una pistola como puede ser la Eintracht, con solamente gatillo y utilizando los dos botones de acción. Lo que necesitaremos será una pistola donante, vamos a usar la G-45, una pistola donante para utilizarla, lo que es la placa Arduino, que es aquí donde van todas las conexiones y instalaremos el firmware, la cámara, esta es la cámara que utiliza de Arduino también para que podamos sincronizar con la pantalla, con los LEDs. Un cable de alimentación que tiene una conexión micro USB que va conectada aquí al Arduino para alimentar. Necesitaremos, como bueno, ya bien se sabe que esto hay que soldar, un soldador, estaño. Esto es necesario para mí, sobre todo si eres novato. Esto es pasta de soldar o flux. Esto facilita mucho lo que son las soldaduras, hace que el estaño vaya a su sitio y no se conecte con otras pistas. Necesitaremos cable para hacer las conexiones. Yo he comprado este que es especial para Arduino, para las conexiones DuPont, pero al final no lo utilizaré y cortaré las conexiones porque no hay espacio en la pistola. Esto es opcional, esto es una placa de trabajo de Arduino que bueno, puede ir bien para hacer algunas conexiones, sobre todo si se le quieren poner más cosas. Se pueden hacer las conexiones aquí y luego va el cable directamente al Arduino y tal. Esto es por si... por ejemplo, yo voy a utilizar estos LEDs, que esto también es necesario, claro, para lo que es el montaje de la pistola, pero se pueden hacer otro tipo de LEDs que los compras LEDs independientes y se necesitan tres y se pueden montar aquí y hacer las conexiones, las soldaduras por atrás, luego se corta un trocito de placa para colocarlo en la tele y queda todo mucho más limpio. Y también necesitaremos cable. Este cable es el que va conectado irá soldado a los LEDs y lo colocaremos alrededor del monitor y luego irá conectado a una fuente de alimentación para alimentar lo que es la corriente de los LEDs. Lo primero que vamos a hacer es abrir la pistola y para ello vamos a quitar los 7 tornillos que hay en esta parte. Fijaos que este último tornillo es más corto que el resto. Abrir lo que es en la parte del gatillo. Y una vez quitados los tornillos ya podemos retirar la parte superior de la pistola. De esta parte de aquí lo que haremos será aprovechar la parte de los botones
y la parte del gatillo, el clic. Como veis son tres piezas distintas, esta es una placa, aquí hay otra y esta otra. Esta de aquí lo que haremos será quitarla y cortar estos cables de aquí que luego se conectarán en lo que es en el Arduino para aprovechar la botonera. Esta es la placa Arduino donde van conectados todos los componentes y la cámara y tal. Va preparada con unos pines que van colocados así de esta manera y que luego se le ha de poner un punto de soldadura por aquí abajo a cada uno de los pines. Y de esta manera, con estos pinchitos y los conectores DuPont, sería muy sencillo colocarlo todo y que quedase bien y limpio. Lo que pasa que para este proyecto se recomienda no soldar esto, no soldar y cortar lo que son las conexiones y soldarlas directamente a los puntos, porque una vez cerrada la pistola no hay espacio suficiente. Y entonces a compañeros que ya lo han hecho con estas conexiones en un principio, se le han acabado doblando los pines y han tenido que desoldarlas, incluso han estropeado alguna placa. Así que esto lo desechamos. Las conexiones DuPont las tendremos que cortar y soldar directamente en lo que es la placa. Lo que sí que recomiendo, que ahora os voy a enseñar una muestra, es yo lo que haría, lo que hago siempre, no es que tenga mucha experiencia soldando, pero siempre que he hecho mis pinitos y me ha facilitado mucho las cosas, es una vez que he cortado, he pelado un poquito el cable y he estañado la punta con un poquito de estaño. Así que ahora os voy a enseñar cómo se estaña lo que es la punta. Y bueno, lo vamos a hacer solamente una vez y luego vosotros tendréis que hacerlo en todos los cables que vayáis a soldar a la placa Arduino. Tendréis que estañarle los puntos. Una vez que he estañado los cuatro cables de la cámara, lo que son el rojo, negro, verde y amarillo, voy a proceder a soldarlos en lo que es la placa Arduino. Y tal como marca en el plano, utilizaré uno de los GNDs, el pin número 2 para el cable amarillo, el pin número 3 para el cable verde y el VCC que está aquí arriba para el cable rojo. Lo que voy a hacer es meter cada cable donde le corresponde en su pin y después por la parte de atrás le daré un punto de soldadura. De esta manera quedará más limpio. Ponemos así cada uno. Una vez que está cada uno en su sitio puesto, el rojo iría en el VCC. Por detrás se le da un puntito de soldadura y ya quedará cogido.
Como veis, ya están hechas las 4 conexiones de la cámara y ahora vamos a seguir con los botones. Este es el botón del gatillo. Como las soldaduras están bastante bien hechas, de aquí voy a aprovecharle y voy a alargar los cables. Así que ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo se alarga un cable, cómo se empalma y se alarga un cable. Con las puntas previamente estañadas las ponemos juntas con las pinzas y es simplemente aplicarle calor. Se funden y quedan en una sola. Una vez que se han pegado es tan sencillo como haber puesto, se pone un poquito de plástico termosellante, se pone justamente donde está la soldadura y se le aplica un poco de calor. Queda pegado y ya queda totalmente sellado y protegido. Bueno, ya tenemos soldados los cables de lo que son la cámara. Aquí están los de colores. Y el negro es el del gatillo y el blanco y el rojo son los, digamos, lo del botón A y el botón B. Solamente he soldado un GND, que es el GND que es este de aquí, el del B2, el del botón B. Y como solamente tenemos 3 y hay que compartirlos con el resto de botones, lo que voy a hacer es empalmar el GND, el que iría a uno de los GNDs del Arduino, aquí. Y el GND también de la cámara, del botón gatillo, lo voy a empalmar también a esa zona. De manera que aprovecharemos un GND, una soldadura que la tenemos aquí en el GND, para 3 botones. Y con esto ya tendríamos una pistola base hecha. Como podéis ver, aquí he empalmado los 3 GNDs en este botón, tanto el de disparo como el botón A, el botón B. El único que va conectado a la placa es el cable blanco. Y los demás, el del rojo va aquí conectado, empalmado, y el del gatillo también. Ahora solamente nos quedaría lo que es poner el cable de alimentación, que va conectado aquí al Arduino, y montar el gatillo de nuevo. Y aquí tenemos ya la pistola con su cable puesto, conectado al Arduino. Le hemos hecho aquí el dibujo del cable para, una vez que esté cerrada, que no tire, si se tira que no arranque nada. Está todo conectado, bien puesto. Se podría sellar en caso de que no queramos añadir ningún objeto más, o sea, ningún gadget más. Se puede poner un poquito de cola caliente por aquí, para que quede todo un poquito más sellado. Y una vez que lo tenemos ya solamente nos queda cerrar la pistola con su otra parte. Queda bien cerradita. Pondríamos los tornillos. Y nos iríamos al tema del firmware y flashear lo que es el Arduino. Pero bueno, yo no me quiero quedar aquí y le quiero hacer algún extra más. Pero ya a partir de aquí son opciones, son opcionales todo lo que se le pueda añadir. Esto sería una pistola base que sería funcional, igual que una Eintracht, con su gatillo y sus 2 botones de acción. Estos son los LEDs que algunos compañeros del grupo Todd Light Gunner y yo hemos decidido usar para el proyecto. Después de investigar, el compañero Sirio55 y Pegafun llegaron a la conclusión que lo mejor era puentear este punto del LED y utilizar una fuente de alimentación de 3 vatios y 1 amperio para que los LEDs no cogiesen mucha temperatura. El siguiente paso que voy a hacer es crear un puente entre estos 2 puntos, como bien he puesto en la imagen anterior, para engañar a lo que es el Arduino y que funcione el LED sin orden de entrada. Será poner una gotita de estaño entre esta patita de aquí y este punto.
Una vez que tenemos los 4 LEDs, lo que hay que hacer es ponerle cable con una largura suficiente para que nos recubra todo lo que es nuestro monitor. Eso ya lo calculáis vosotros. En mi caso, como hemos hecho lo de puentear, no hace falta 3 cables, simplemente con 2, como esto está puenteado, esta patilla ya se comunica con la de en medio y simplemente poniendo cable aquí para luego ir a una fuente de alimentación ya es suficiente. Esto se puede hacer de varias maneras, se puede poner una toma que conecte aquí, se puede hacer de esta manera poniendo el cable, pero yo en mi caso, como esto es una pieza que va a quedar fija, yo lo voy a soldar, voy a pelar estos dos, estañaré las puntas, lo voy a poner aquí soldadito y después le voy a poner un poquito de protección con el plástico este retráctil, una vez que se calienta se pega y va a quedar todo muy bien. Y una vez que tenemos los 4 LEDs ya con sus cables puestos, lo único que nos queda es ir a probarlo a la fuente de alimentación, a ver qué tal resultado da. Bueno, Gunners, ¿qué os ha parecido? No es tan difícil bajo mi punto de parecer. Una pistola básica como puede ser esta, o sea, ahora mismo tal y como está, con su gatillo y sus 2 botones, ya habéis visto, no son tantos cables. Lo que si no tenéis experiencia soldando, sí que os recomiendo que busquéis una placa vieja o incluso la misma que de la pistola que desechéis, y en esa placa pues ensayéis, peguéis cables, los quitéis, vamos, que no os metáis de cero a soldar directamente en la placa que nos importa, sino que hagáis vuestros pinitos, empezar a ponerle, a estañar los cables, a pegarlos, a quitarlos, y de esta manera, una vez que lo hagáis, estaréis con mucha más tranquilidad y mucha más seguridad. De todas formas, no me quiero quedar aquí. En próximos vídeos lo más seguro es que la amplíe, le haga un update. No quiero una pistola básica, lo que para este vídeo en principio sí, para no liaros más. Lo que le quiero poner aquí es un nunchuk, ¿sabes? Para tener más controles. Quiero ponerle 3 botones de servicio, el Mode, el Start y el Select. Y también le quiero poner un LED RGB para las notificaciones que vayan cambiando de color. También en próximos vídeos me meteré más a fondo en lo que es la configuración de la GUI. Me sabe fatal lo que me ha pasado, pero bueno, de los 4 LEDs que he montado, uno me ha fallado. Lo he hecho provisionalmente con el LED este de aquí de la pistola G-Con 3, pero no funciona del todo bien. Y bueno, me hubiese gustado haber podido en este vídeo haberme explayado más y haber enseñado a configurar, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Y nada, en próximos vídeos ya nos metemos más a fondo en lo que es la GUI, también en cómo ponerle un update a esta pistola y hacerla más completa. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, así que ya sabéis, apoyadme con un like, suscribiros los que no estéis suscritos, marcad la campanita para no perderos ninguno de mis contenidos y compartir el vídeo en vuestras redes sociales con vuestras amistades para que lo vean y se animen a hacer este proyecto. Así que nada, hasta el próximo vídeo, Gunners, ¡nos vemos!